momento un mensaje. Sabemos que tenemos un lema de este mes de junio y hoy, por la gracia de Dios, vamos a culminar este lema. Así que vamos a leer en 2 de Corintios el capítulo 3, el versículo número 18. Amén. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. De pronto los que no lo han encontrado pueden leerlo ahí en el video. Y dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Y yo quiero leer este mismo versículo en una traducción diferente. Y dice de la siguiente manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Estamos viendo un tema en este mes, ustedes lo pueden ver aquí al frente, y ese lema es portadores de la gloria de Dios. Amén. Y bueno, portadores de la gloria de Dios tiene muchos enfoques. Bueno, yo lo veía de una manera que tiene dos enfoques principales y más adelante vamos a ver cuáles son estos dos enfoques, pero realmente encontré este versículo de 2 de Corintios 3:18 y ahorita más adelante vamos a leer 2 de Corintios 4 y es algo muy maravilloso. Entonces yo quiero que a este de ser portadores de la gloria de Dios, este título, este lema, le vamos a agregar otra frase que ustedes van a ver ahí proyectada, y es que ser portadores de la gloria de Dios es igual a tener un tesoro en vasijas de barro. Amén. ¿Cuántos han tenido, quién ha tenido aquí vasijas de barro en su casa? ¿Sí? Eso, el hermano José Manuel, el hermano David también. Y bueno, yo no tengo vasijas de barro en mi casa, pero he podido ver, y yo creo que todos hemos podido ver las vasijas de barro que antes se usaban mucho, ya no se usan tanto, pero todos sabemos que es una vasija de barro. Entonces, ser portadores de la gloria de Dios es igual a tener un tesoro en vasijas de barro. Y vamos a iniciar este mensaje y les voy a compartir un pedacito de un libro que me llamó mucho la atención esta semana que lo estaba leyendo y quise traérselos para compartirlo con ustedes. Dice Romanos 8:9. El libro dice así, Romanos 8:9 dice: si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. La manifestación segura de que el Espíritu Santo mora en una persona es en su comportamiento. El creyente que tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí exhibe un comportamiento maduro, sus palabras son sabias, sus reacciones están bajo control, su conducta es santa, su espíritu humilde, porque el Espíritu Santo no es un huésped que solamente viene, nos visita y se va. Cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo va a tomar residencia en su vida. Amén. Y me llamó mucho la atención esto que decía de que el Espíritu Santo no es un huésped. Y es de verdad que es muy curioso porque dice, no es un huésped que viene, lo visita uno y se va. Y a mí se me venía a la mente de pronto cuando uno está en esos servicios tan especiales como hoy. El Señor hoy está tocando los corazones. Yo sé que hay agradecimiento y es lo que dicen algunos hermanos, es muy cierto, que cuando hay disposición en nuestro corazón el Señor se siente. Amén. Entonces, en estos servicios o en nuestra casa, cuando sentimos al Señor, cuando el Señor bautiza a las personas con su Espíritu Santo, no es que Él vino en ese momentico, o sea, no es un huésped, Él vino en ese momentico, estuvo ahí, estuvimos en comunión con Él y se fue, sino que el Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, Él se queda a morar en nuestro corazón. Amén. O el propósito de Dios es ese, morar en nuestro corazón. Y el propósito de nosotros es que Él more en nuestro corazón. Debe ser ese. Amén. Entonces, Dios va a morar en nuestra vida.
cuando Él transforma nuestra vida, cuando nosotros llegamos a sus caminos, cuando nosotros lo conocemos a Él verdaderamente, cuando lo aceptamos y cuando Él entra a nuestro corazón. Entonces Dios entra a nuestro corazón y Él transforma nuestra vida. Y cuando Él transforma nuestra vida, se queda ahí. Amén. Sabemos que el Señor es espíritu, amén, para los amigos que están aquí. Cuando decimos el Espíritu Santo es el Señor, amén, es Él mismo, porque su naturaleza es que Él es espíritu, amén. Y entonces entra a nuestro corazón y por eso es que nos llamamos portadores de la gloria de Dios. La gloria de Dios, escuchamos predicaciones pasadas, que es la presencia de Dios. Es Dios, esa es su gloria, su poder, su grandeza, su presencia, amén. Y entonces, al ser portadores de la gloria de Dios, yo lo pensaba de la siguiente manera, y es que nosotros mirábamos meses anteriores que somos hijos de Dios, amén. Ese es nuestro ser. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, nos convertimos en hijos de Dios. El que le cree a Él y le acepta, se viene a llamar hijo de Dios, se bautiza y se convierte en hijo de Dios. Entonces, esa es nuestra identidad, lo que somos, el ser, hijos de Dios. Y por la gracia del Señor, Él, aparte de darnos una identidad y de hacernos sus hijos, entonces nos viene a constituir o nos viene a dar un regalo muy grande también, que es llamarnos portadores de la gloria de Dios. Amén. Y podríamos decir, bueno, nuestra identidad es ser hijos de Dios, pero asimismo el Señor nos da un estado en el que debemos mantenernos, que es ser portadores de la gloria de Dios. Estar constantemente reflejando a Dios. Amén. Lo leíamos al inicio, cuando nosotros le creemos a Dios y de nuestra vida o de nuestros ojos se quita ese velo que no nos dejaba ver, que no nos dejaba conocer lo que el Señor tenía para nosotros, venimos a convertirnos en portadores de la gloria de Dios, amén. Entonces vamos a leer 2 Corintios, ahí mismo, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice de la siguiente manera, yo voy a leer para ustedes. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es decir que cuando se nos quita ese velo, y por eso leímos este pasaje, porque ahí nos muestra más claramente que cuál es ese velo. Entonces ahí ese versículo nos dice que el Dios de este siglo, y Dios con D minúscula, está cegó el entendimiento de las personas. Sabemos que el enemigo y esta carne también de nosotros rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos una experiencia con Dios, cuando nosotros no lo conocemos, estamos cegados, no entendemos muchas cosas. Quizás nos hablan de salvación y no sabemos cómo así que salvación. Quizás nos hablan de un Dios que libera, que da paz, y muchas veces yo he escuchado jóvenes que quizás dicen, pero a mí de qué me va a liberar, o Dios a mí qué pecados me va a perdonar si es que yo no hago nada malo. Pero sabemos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de toda la humanidad. Sabemos que el pecado, que la maldad, aunque muchas personas practiquen buenas obras y todo eso, sabemos que nosotros estamos
por la desobediencia de Adán y Eva estamos condenados, pero que el Señor vino para liberarnos y darnos esperanza. Entonces, cuando nosotros logramos comprender eso, se nos quita ese velo. Quizás eso que no entendíamos es quitado y ahí es cuando la gloria de Dios, su luz admirable, viene a llenar nuestro corazón, amén. Y ese corazón que quizás estaba en oscuridad y en tinieblas, viene a ser alumbrado, amén, por la presencia de Dios, por la gloria de Dios, amén. Yo sé que aquí en esta noche muchos hemos sido alumbrados por Dios, amén, que nos encontrábamos en una situación de oscuridad, en una situación donde no había esperanza, en una situación donde solamente había tristeza, había dolor, había desesperación, pero el amor de nuestro Dios vino a alumbrar nuestra vida, amén, gloria al nombre del Señor Jesús, y nos convertimos en portadores de la gloria de Dios, amén. Entonces, ser portadores de la gloria de Dios, ¿qué es? Es reflejar a Dios, amén. Ser portadores de la gloria de Dios es ser conscientes que nosotros 24/7, este término lo usan mucho los jóvenes, pero 24/7 significa en todo momento, todos los días de la semana, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, en todo momento estamos con el Señor Jesús. Amén. Es decir, que ya no estamos solos. A mí, mis papás a veces cuando yo voy a salir a hacer alguna diligencia, me llaman y me preguntan que con quién voy. Me dice, Claret, ¿usted con quién va? Y yo, voy con Dios. Y entonces mi papá, sí, pero ¿y quién más? Y yo, no, con Dios. Pero no es como por decirlo, sino que me gusta decirlo para que nosotros nos concienticemos que nosotros no estamos solos. Que nosotros cuando el Señor entró a nuestro corazón, cuando decidimos que Él llenara nuestra vida y nos convertimos en portadores de la gloria de Dios, estamos siempre acompañados, amén. El Señor está siempre con nosotros porque es que somos portadores de su gloria, amén. Y entonces yo todos los días, puede que alguien aquí se esté preguntando, yo todos los días empecé a pensar cuando me dijeron que iba a predicar y yo decía, bueno, portadores, portadores, y me lo repetía varias veces, portadores, y solo se me venía una palabra que es porta. Llegaba hasta ahí, y yo, portadores, no, pero ¿cómo así que porta? Y yo, portadores, portadores, porta. Y yo, bueno, resulta, no sé si alguien sabe qué es un porta. ¿Sí? Ajá. Resulta, sí, eso es como un choque cultural, porque cuando yo llegué aquí a Medellín, a la coca, cuando yo llegué aquí a Medellín, yo me fui para la universidad y una compañera me dijo, ¿y trajo coca? Y yo, pues yo sabía que no era nada malo, pero yo no sabía qué era el significado. Me dijo, Claret, ¿usted trajo coca? Y yo, dice el hermano Juan Pablo, yo no consumo. No, pero entonces yo no sabía qué era y yo le dije, no, ¿cómo así que coca? Y me dijo, o sea, para el almuerzo, no trajo almuerzo, ¿qué va a comer? Y yo, el porta. Y yo, el porta, ¿eso qué es? Porque resulta que algunos departamentos de Colombia, a lo que ustedes le dicen coca, le decimos porta. Entonces el señor o el papá se va a trabajar, le dice, oiga, pero empáqueme el porta, o usted no me empacó porta. Entonces es el almuerzo, bueno, en sí no es el almuerzo, es el porta. Entonces, entonces miren lo que yo les traje aquí. Esto es un porta. Una coca para ustedes. Entonces, resulta que cuando uno va a comprar un porta, lo primero que uno se pregunta es, bueno, voy a ir al centro, voy a comprar unos portas, o bueno, las cocas. A ustedes les suena raro, pero así le dicen de verdad. Entonces uno dice, voy a comprar un porta porque necesito empacar el arroz. Este es el porta del arroz. Es mi porta del arroz. Entonces, bueno, voy a comprar el porta para empacar arroz. O sea que lo primero que nosotros planteamos o nos proponemos es qué voy a hacer con ese porta, porque uno no compra cocas o portas así, por coleccionar, por acumular, sino que tiene un objetivo. Entonces,
Eso, una utilidad. Entonces, por eso uno se va a comprarlo, solamente porque lo necesita. Entonces, listo, yo dije, voy a ir a comprar un recipiente para empacar el arroz porque no me gusta eso en bolsitas. Entonces, me fui al centro y después que uno sabe para qué es la coca, uno se pregunta otra cosa y es cómo voy a comprar la coca, o sea, cómo va a ser. Porque necesito que guarde arroz. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes, todos compraríamos algo diferente, pero en mi caso yo dije, no necesita ser tan grande, pero tampoco tan pequeña, mediana. Entonces ahí está la coca mediana. No la voy a comprar de vidrio porque es muy pesado, se me puede partir. Si me voy a ir a hacer el almuerzo donde una amiga, no, ¿cómo la llevo? Se me parte, muy pesado, entonces no. Tiene que ser de plástico. Entonces, listo, ahí está la coca de plástico. Y pues a algunos les gustará que sea transparente para no confundirse. Y qué tal que usted le eche al agua azúcar y no le eche el arroz. Entonces uno mira que sea transparentica para que uno pueda diferenciar qué tiene por dentro, ¿cierto? Entonces, este ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos, y este ejemplo de verdad que se me venía a la mente, y es que portadores. Entonces, portadores es nada más y nada menos que un contenedor. Algo que sirve para depositar alguna sustancia o algo, bueno, en nuestro caso no son sustancias, pero algo que contiene por su interior o dentro de él algo. Entonces, portadores de la gloria de Dios, amén. Y la otra frase que ustedes pueden mirar ahí es que es igual a tener un tesoro en vasijas de barro. Entonces, es decir, que así como nosotros hacemos ese cálculo, y mire que no es tan fácil comprar un porta o una coca, así como nosotros hacemos ese cálculo de para qué lo vamos a usar y cómo debe ser para que pueda cumplir bien su función, el Señor Jesús, que es el diseñador por excelencia, nos diseñó a nosotros excelentemente. Amén. Nos diseñó, todo lo que nos hizo es de gran valor y tiene un propósito y tiene una función, amén. Y entonces él también dijo, bueno, yo voy a crear a mis hijos, voy a crear a los hombres, voy a crear la humanidad y yo lo voy a crear con un propósito. Amén. Sabemos cuál es bueno, con muchos propósitos. Sabemos uno de los propósitos de nosotros, de los seres humanos, es para la gloria y la honra del Señor Jesús. Amén. Para darle gloria a Dios. Somos creación de Él para su gloria. Amén. Y también el Señor nos crea o nos hace hijos de Dios con un propósito. Y es que Él nos da esa identidad de hijos de Dios para ser portadores de su gloria. Amén. Entonces ya sabemos la primera pregunta de que para qué este recipiente, es decir, para que usted es hijo de Dios, para ser portador de la gloria de Dios. Amén. Y entonces la segunda pregunta que se viene es, ¿cómo debe ser? Porque si usted es portador de la gloria de Dios, o usted y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que lo aceptamos en nuestro corazón, nos convertimos en portadores de la gloria de Dios, debemos ser o cumplir con unas características que funcionen o que sirvan para contener lo que sea que vamos a contener, en este caso la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios, para que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo que es Dios, amén, para que nosotros podamos ser esa morada, esa casa, para que nuestro corazón pueda ser ese refugio, o bueno, ese recipiente donde el Señor va a morar, porque ya mirábamos al inicio que el Espíritu Santo no es un huésped. O sea, usted no viene al culto, recibe el Espíritu Santo, o en su casa recibe bendición, se quebranta y Dios se va y listo, ese fue ese momentico y se fue Dios y ya, no. Dios no es un huésped, sino que Dios es morador de nuestro corazón. Cuando lo entregamos a Él, se convierte en morador de nuestro corazón. Entonces, ese momento donde usted estuvo quebrantado en la presencia de Dios, recibió bendición, recibió el Espíritu Santo, resulta que ahí usted pues termina su oración, termina su momento especial, pero Dios no se va.
No se va, porque Él es morador. Y muchas veces hemos escuchado, y no sé a ustedes si les ha pasado, pero uno obviamente debe sacar su espacio de intimidad con Dios y después, no sé, termina su oración, se pone a hacer sus tareas diarias, su almuerzo, un trabajo de la universidad, un trabajo que tenga. Y muchos hablan con el Señor, amén. Incluso está haciendo lo que está haciendo y mira a Dios lo que pasó, cualquier cosa. Oh Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Mantenemos una constante comunicación con Él porque es que no se ha ido. Tuvimos el momento especial, nos quebrantamos porque es necesario hablar con Dios así, que no haya ningún otro distractor, sino que estemos concentrados solamente hablando con Él, pero Él no se va y seguimos en esa constante comunicación, amén. Y entonces estábamos mirando en cómo debemos ser, o la segunda pregunta, ya que sabemos que somos portadores de la gloria de Dios. Y resulta que ahí en Corintios, en 2 de Corintios, el capítulo 4, 7, en 2 de Corintios, versículo por el momento, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y se los voy a leer en la traducción que yo les traje también, que dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amén. Es decir, que aquí ya está la respuesta a la segunda pregunta. El porta del arroz debe ser de plástico, ¿cierto? Para que sea liviano y bueno, y cumpla con su función. Pero resulta que los portadores de la gloria de Dios, en la palabra de Dios, aquí el escritor los compara con una vasija de barro. Amén. Miren que cada uno de nosotros está siendo comparado, o sea, nosotros los recipientes donde está Dios, donde mora Dios, somos vasijas de barro. Es decir, que el material suyo es que usted es barro. Y es muy cierto, ¿cierto? Porque Dios, cuando nos creó, ¿de qué nos creó? Del polvo de la tierra. Es decir, que sí, somos barro. Y cuando nosotros, o cuando vemos las personas que mueren y pasa un tiempo y ya se deben ir a sacar los restos del ataúd, usted puede observar que es polvo. Amén. Y vemos muchos versículos que dice que nosotros volveremos a ser polvo de la tierra. Es decir, que es muy cierto en que somos vasijas de barro, porque somos hechos por el Señor y fuimos formados del polvo de la tierra, es decir, fuimos hechos barro. Amén. Entonces, vamos a hacer la siguiente comparación al lema. Tenemos portadores y tenemos la gloria de Dios. Portadores es el porta o el recipiente y la gloria de Dios es el contenido. Amén. Entonces después abajito dice tesoro en vasijas de barro. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Portadores es igual a vasijas de barro y la gloria de Dios es igual a un tesoro. Amén. ¿Cuántos han tenido un tesoro alguna vez? ¿Sí? ¿Quién dijo amén? Mano Johnny, cuéntenos, ¿cuál es ese tesoro? Es un tesoro. ¿Qué tesoro ha tenido usted? ¡Ajo! Él hasta lo escondió, un buen tesoro. Eso, entonces el hermano Johnny tiene un tesoro y se llama tesoro, o bueno, lo que uno conoce, o los que ven televisión y esas cosas, sabemos que si lo comparamos mucho a lo que nos muestra la televisión, un tesoro es un baúl donde hay como muchas monedas de oro, cosas valiosas, monedas de oro, perlas, diamantes, todo eso, plata, o sea, tiene mucho valor económico. Pero sabemos que nosotros también decimos tesoros a cosas valiosas que tenemos en nuestra vida. Pueden ser materiales o también pueden ser algo sentimental, emocional, un tesoro. Pero la cualidad del tesoro es que tiene un valor inmenso. Amén. Tiene un valor muy grande, y porque tiene un valor muy grande, como dijo el hermano Johnny, lo cuidan o lo cuidamos. Es decir,
bueno, no se debe esconder, se debe cuidar. Se cuida porque tiene un valor muy inmenso. Entonces, somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores igual a vasijas de barro. Y vamos a continuar leyendo. Entonces, dice de la siguiente manera, el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, este plástico es plástico porque es liviano, es un buen material. Nosotros somos vasijas de barro y una de las características o cualidades de por qué somos vasijas de barro es estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y se los voy a presentar en la otra traducción que dice, tenemos dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades o han tenido dificultades? Amén, todo el mundo, todos los días se podría decir. Tenemos dificultades y no nos aplastan. Amén. Las dificultades a los que son portadores de la gloria de Dios no los aplastan, amén, porque no solamente son vasijas de barro vacías, sino que es necesario ser vasijas de barro porque contenemos la gloria de Dios para que la gloria y el poder sean de Dios y no de nosotros, amén. Entonces esas características es que somos vasijas de barro, tenemos dificultades, pero como contenemos la gloria de Dios o como Dios mora con nosotros y vive siempre con nosotros, esas dificultades no nos aplastan, amén. Lo segundo, dice, en apuros mas no desesperados, amén. Otras palabras, llega la duda y la confusión y no caemos en la desesperación. ¿Cuántos han tenido dudas? ¿Cuántos se han sentido confundidos a veces? ¿Cierto? Y muchas veces es cuando llegan las dificultades o los problemas, o cuando ahorita cantábamos, aunque no pueda haber, está sobrando. Amén. Porque nosotros a veces no vemos resultados o no vemos la respuesta que queremos o estamos pidiendo a Dios. Y las personas tienden a desesperarse porque somos vasijas de barro, pero cuando contenemos la gloria de Dios o cuando Dios mora en nosotros, no caemos en la desesperación, amén. Tercero, dice, perseguidos mas no desamparados, amén. Es decir, somos perseguidos por muchas cosas, sabemos que nosotros diariamente estamos luchando y estamos esforzándonos y caminándonos para llegar a ver al Señor cara a cara, amén, para guardarnos para Dios porque hemos decidido seguirle a Él. Entonces muchas veces, todos los días, se puede decir, puede ser, que somos perseguidos y Dios nunca nos abandona, amén. El Señor nunca nos abandona y debemos tener claro esto porque es que yo siempre lo he dicho, cuando nosotros tenemos dos opciones, creerle a Dios, es decir, creer la verdad o creer a la mentira, amén, pero qué bueno que nosotros le creamos a la verdad, amén, porque cuando nosotros le creemos a la verdad, a nuestra vida va a llegar la paz y la tranquilidad, porque es que es la verdad. Yo creo que si a ustedes alguien llega y viene y les dice, vea, yo le voy a dar dos opciones a usted, esta que esa es cierta, y esta otra opción es mentira, pero yo se la quiero dar. ¿Ustedes en qué van a creer? En la cierta, ¿cierto? Porque en la que es verdad, porque es que la otra nos la están diciendo porque sí. Entonces, la palabra de Dios es su verdad. Sabemos que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Amén. Entonces, en su palabra está el reflejado que es la verdad. Y en nosotros también debe estar reflejado porque somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Y por cuarto punto, que es la cuarta característica de esta vasija de barro, nosotros que contenemos la gloria de Dios, es que estamos derribados pero no destruidos. ¿Y cómo así que derribados? Yo estuve buscando y sí, nosotros nos derribamos a veces. Pero si nosotros buscamos el significado de estar derribado, es como algo que se cae. Entonces, se me venía la palmera,
porque tiene unas raíces muy fuertes y sabemos que nuestras raíces deben estar cimentadas en Dios, o sea, fuertes. Entonces la palmera está así y cuando viene un ventarrón o cuando viene lluvia o cuando viene algo, ella se derriba porque cae al suelo, o sea, se inclina así hacia el suelo. Pero cuando una vasija de barro contiene la gloria de Dios, se derriba y no queda destruida. Amén. O sea, pueden llegar los momentos y las circunstancias de la vida donde nosotros caigamos al suelo sin fuerzas, caigamos derribados porque no sabemos qué hacer, porque nuestras fuerzas se agotaron, pero a pesar de que caemos al suelo derribados, no nos destruimos, amén. Las circunstancias no nos destruyen cuando nosotros contenemos la gloria de Dios en nuestra vida, amén. Y si comparamos con una vasija de barro, los hermanos que tienen, si una vasija de barro es muy fuerte, incluso me enteré que se puede cocinar en una vasija de barro, yo no sabía, o sea que se puede poner al fuego, cocinar y no le pasa nada. Pero si la vasija de barro, ¡pum!, se cae, se quiebra, se destruye, porque pues deberíamos hacer el experimento, ¿qué pasa si llenamos una vasija de barro? O sea, que tenga algo en su interior y se caiga a ver si se destruye. Se podría hacer el experimento, porque nosotros cuando estamos vacíos, cuando no contenemos la gloria de Dios, nos destruimos cuando nos derribamos. Pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, morando con nosotros, llegan las pruebas que nos derriban, pero no nos destruyen. Amén. No tienen la facultad de destruirnos porque es que tenemos la gloria de Dios con nosotros. Tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Y entonces estas son las 4 características de una vasija de barro, de un portador de la gloria de Dios, que realmente esté la gloria de Dios, esté portando la gloria de Dios en su corazón. Amén. Llegan las dificultades y no los aplastan, llega la duda y la confusión y no caen en la desesperación, son perseguidos y Dios nunca los abandona, se derriban y no quedan destruidos. Amén. Entonces, estas son las características de la vasija de barro. Entonces, qué bonito es saber esto, saber que nosotros somos portadores de la gloria de Dios y que ese recipiente que el Señor diseñó perfectamente es una vasija de barro. Y es una vasija de barro porque la gloria del poder de Dios le pertenece solamente a Él. Porque si nosotros no tuviéramos en nuestro corazón, o si a nosotros no nos hubiera alumbrado luz, que es el Señor Jesús, a nuestra vida llena de oscuridad y llena de tinieblas, no seríamos sino una vasija de barro vacía, sola, ahí, indefensa. Pero lo que a nosotros nos da el valor como jóvenes, como hermanos, como personas que somos, es la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Sin Él somos nada. Amén. Y vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 18. Amén. Y yo quiero leérselos en esta versión que tengo aquí. Ustedes lo pueden leer en la Reina Valera, que están ahí en su Biblia. Y dice de la siguiente manera: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Estas palabras son de Pablo, el escritor. Él se lo estaba diciendo a unas personas, es una carta que él escribe. Entonces dice: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas,
habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Pablo pasó momentos muy duros, todos los conocemos, por predicar el evangelio de Dios. Entonces él ahí estaba diciendo que no interesaba lo que él pudiera estar viviendo en ese cuerpo, o que si iba a morir, o que su cuerpo, esa vasija de barro, se iba a desgastar, porque en realidad esto que se ve, es decir, este recipiente, este porta, nosotros, nuestro cuerpo, son cosas pasajeras, amén. Pero lo que no se ve, que es nuestro contenido, que es la gloria de Dios, que es esta salvación, que es la vida eterna, lo que el Señor nos ha prometido, que no se puede ver con nuestros ojos, es para siempre, amén, es eterna. Entonces hay un punto clave que dice ahí el escritor, y es que aunque este cuerpo se desgaste día tras día, su espíritu se renueva, amén, también día tras día, o debe ser renovado día tras día. Entonces aquí la otra parte, ya sabiendo, ya conociendo qué somos, por qué somos portadores de la gloria de Dios, cuáles son las características que nos hacen vasijas de barro. Ahora quiero que miremos cómo mantenemos lleno nuestro recipiente, porque miren, aquí está a mitad de arroz este recipiente, y no se puede quedar así. Es más, ahorita uno lo puede llenar más, si se baja otro poquito, pues hay que llenarlo más, porque si se queda sin arroz ya no me va a servir para hacer el almuerzo, ¿cierto que no? Porque se le va el contenido, ya queda un porta vacío. Ya esto no tiene valor, ¿yo para qué voy a guardar un porta vacío? Entonces, si se acaba el arroz o ya no lo voy a usar para echar arroz, debo buscarle otra función y echar ahí más cosas, ¿cierto? Entonces, realmente nuestro valor es el tesoro que llevamos dentro, y nuestro corazón o nuestra vida o nosotros como vasijas de barro no podemos estar vacíos, porque si la gloria de Dios no mora en nuestro corazón o en nosotros que somos vasijas, ya somos nada. Amén. Somos nada. Si nosotros no tenemos en nuestro corazón al Señor Jesús, después de haberlo aceptado en nuestras vidas, después de ser hijos de Dios, después de que Él nos haya constituido como portadores de su gloria, y si la gloria de Dios no habita en nuestro corazón, estamos vacíos y somos nada. Amén. Entonces Pablo ahí decía, es necesario que nuestro espíritu se renueve día tras día, es decir, que nosotros, nuestra vasija esté llenándose de la gloria de Dios, esté en comunión con Dios, esté recibiendo de su poder día tras día, porque no puede quedar vacía. Así como yo decía que esto, si se queda sin arroz, yo lo voy a llenar de otra cosa, porque pues ¿para qué lo voy a guardar vacío? Así mismo somos nosotros. Nosotros somos recipientes portadores de algo, de por sí. Entonces, si nosotros no lo llenamos de la gloria de Dios, se va a llenar de otras cosas. Amén. Vamos a empezar a alimentar ese otro lado, esa otra parte que es de nosotros, que es nuestra carne, nuestra humanidad. Entonces, si nosotros no renovamos esa comunión con Dios día tras día, este recipiente, como está vacío, se le puede echar otras cosas y se empieza a llenar de otras cosas que no nos convienen. Porque si leemos y si miramos aquí, lo que nos hace que en las dificultades estas no nos venzan o no nos ganen es la gloria de Dios, nada más.
Usted le puede echar otra cosa a su vasija o usted puede buscar otras soluciones. Si tiene una dificultad, no, yo voy a ir a ver si por allí no sé qué cosas, o yo voy a ir si por este otro lado puedo solucionar este problema tan grande que yo tengo, pero créame que eso no lo va a ayudar a solucionar nada. Porque lo único que puede llenar, solucionar dificultades, dar luz a la oscuridad que puede alumbrar, que puede llegar a nuestra vida, es el Señor Jesús, amén. El único que puede hacer que en la duda y en la confusión usted no se desespere y no caiga como en cosas malucas, es Dios, su gloria. Entonces, por eso es necesario que después de saber todo esto y de nosotros tenerlo en nuestra mente muy presente, nos renovemos día tras día, amén. Mañana y tarde, en todo momento, porque es que el Señor Jesús no es un huésped en nuestra vida, sino que es el morador de nuestros corazones, amén. El Señor Jesús, desde que nosotros dijimos sí, ahí cuando nos estaban bautizando o donde usted se bautizó, usted estaba haciendo un pacto con Dios. Yo no sé cuántos han pensado de esta manera, su compromiso con Dios, pero últimamente en estos días yo lo vi de esa manera y no lo había visto, y yo le decía al Señor, porque muchas veces cuando llegan las dificultades y estas cosas, nosotros creemos que ya van a poder con nosotros, y no sé si es algo, de pronto yo estoy pues joven, no sé si es algo solamente de los jóvenes, porque de pronto nos falta vivir muchas cosas, pero cuando llega la dificultad y los momentos difíciles, uno dice, no, ya hasta aquí llegué. Pero resulta que debemos tener presente ese pacto y ese compromiso que hicimos con Dios. Bueno, aquí hay varios que son casados y siempre hacen esa comparación, ¿cierto? Que cuando uno hace ese pacto con la persona en el altar y le dice acepto en la enfermedad, en la tribulación, en muchas cosas, entonces, y dicen acepto, usted se está comprometiendo de por vida. O sea que ahí usted debe ser muy consciente, porque cuando llegue la enfermedad, usted se tiene que acordar que dijo acepto y que dijo que sí. Entonces de pronto ahí en el altar por emoción dijo que sí, pero no, ese sí es sí. Y así cuando llegue la enfermedad y eso, pues tiene que afrontarlo. Así mismo es el pacto que nosotros hicimos con Dios. Aunque a nosotros no nos digan, así se le venga todo el mundo encima, así le caiga una enfermedad gravísima, así, aunque a nosotros ahí no nos lo digan, realmente el pacto que nosotros hacemos con Dios, cuando decidimos entregar nuestra vida y bautizarnos en su nombre, es para toda la vida, amén. Entonces, qué bueno que nosotros lo tengamos presente y recordemos que el único que puede salvarnos en todas las situaciones de nuestra juventud, de nuestra adultez, de nuestra vida como seres humanos, es Dios. Es su gloria, es su presencia, es su poder, es su compañía, amén. Que no es por un momentico, no es por este tiempo, es para siempre cuando le decimos a Él que sí, amén. Porque es como si usted le dijera, Señor, sí, entra a mi corazón. Y ahí es cuando viene la transformación de nuestra vida, que Él empieza a quitar y a moldear ese barro que nosotros somos, amén. Ustedes, por ejemplo, las vasijas de barro, yo me imaginaba, ¿cómo será? Pues una vasija de barro sin procesar y que le sirvan a uno ahí una sopa o los frijoles, yo creo que eso porque está el barro ahí fresquito y eso se daña todo, ¿cierto? Entonces es necesario, y por eso cuando le decimos sí al Señor, Él procesa este barro que nosotros somos para que podamos ser portadores de la gloria de Dios, amén. Y entonces, los dos enfoques que yo les decía al inicio de portadores de la gloria de Dios, es que nosotros lo podemos tomar de la siguiente manera. Antes de decírselos, vamos a leer este último pasaje de la Biblia, que está en 2 Corintios 3, el verso 7 hasta el verso 18. Entonces, se los voy a leer también desde aquí, ustedes lo siguen ahí. Dice: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose.
¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Es decir, nosotros somos portadores de la gloria de Dios, uno, porque somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios, esa identidad, ya nos hace portadores de la gloria de Dios. Amén. Pero dos, somos portadores de la gloria de Dios porque debemos reflejar a Dios también en nuestra vida, en nuestro entorno, donde nosotros somos. Reflejar la gloria de Dios, lo leíamos al inicio y lo veíamos también en el fragmento del libro, que alguien que tiene el Espíritu Santo, alguien que tiene a Dios en su corazón, refleja a Dios. Amén. No es alguien que tiene cierto comportamiento donde no se refleja a Dios. Entonces ahí nos decía, ¿cómo sabemos si alguien refleja a Dios? Entonces el libro decía, por su comportamiento. Amén. Entonces, primer enfoque para estar cerca de Dios. Nosotros somos portadores de su gloria porque somos sus hijos. Pero dos, también debemos reflejar a Dios. Entonces el otro enfoque es que si nosotros leemos portadores de la gloria de Dios, vamos a decir, ¡ay! Ser portador de la gloria de Dios es predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces muchos quieren predicar el evangelio en otro país, predicar el evangelio aquí, en muchos lugares donde hay mucha necesidad, quieren predicar el evangelio, pero yo quiero compartirles algo que vi hoy y que yo no lo había pensado para este mensaje, pero después, leyendo un poquito la conclusión, dije, voy a ponerlo. Y es esta imagen que dice de la siguiente manera. Decía, o dice la imagen, hablar de Dios siempre es bueno, pero hablar con Dios siempre es mucho mejor. Amén. Es decir, nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido, o no podemos dar de lo que no tenemos en el corazón. Entonces, somos portadores de la gloria de Dios primero porque el Señor mora en nosotros, o el Señor debe morar en nosotros como hijos de Dios. Su presencia, su gloria, debemos renovarnos día tras día. Y ahí sí, cuando ya nuestra comunicación, nuestra comunión, nuestro día tras día esté conectado con el Señor y ese recipiente no esté así a medias, sino que esté llenito, nosotros como vasos frágiles, como vasos de barro, estemos llenos de la gloria de Dios, ahí sí vamos a reflejar la gloria de Dios y vamos a hablar de Dios y vamos a contarle las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, porque de verdad, querido amigo, usted que está aquí, yo no sé si usted de pronto está buscando solución a muchas cosas. Realmente el único que puede dar solución a la vida del ser humano se llama Jesús. Amén.
Dios es el único que puede llenar tu corazón. Lo puedes llenar de muchas maneras y buscar soluciones a tu vida y a tu situación de muchas maneras, pero créeme que no sentirás el mismo gozo cuando le dices sí al Señor Jesús y lo dejas morar en tu corazón, amén, porque el Señor siempre está dispuesto. Él quiere morar en la vida de todos los que estamos aquí en esta noche, y Él quiere mostrar su gloria. La gloria de Dios no son palabras, la gloria de Dios son hechos, amén. La gloria de Dios es paz, la gloria de Dios es tranquilidad, la gloria de Dios es sobrenatural. De verdad que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, día tras día, en cosas tan mínimas, ustedes van a ver Dios como obra a favor de nosotros conforme a su voluntad. El Señor Jesús los ama a ustedes en gran manera, queridos amigos, y de verdad que vamos a orar y vamos a presentar nuestra vida a Dios y le vamos a decir al Señor Jesús que a los amigos que están aquí puedan vivir una experiencia personal con Dios. Yo sé que la experiencia personal con Dios está ahí vigente. Solamente es decisión suya si quiere ver la gloria de Dios y si quiere aceptarlo en su corazón. Porque el Señor quiere entrar hoy en su corazón y hacer cosas maravillosas, cosas que usted ni siquiera hace por mucho podía dejar de hacer, o cosas que a usted lo están afligiendo tanto que ya quiere salir de eso y que quizás se dice, yo por qué soy así, otra vez yo aquí, ¿por qué no puedo dejar de serlo realmente, querido amigo y hermano? Porque muchas veces a los hermanos también y a las personas que ya estamos en el camino de Dios, hay muchas cosas que los están afligiendo. Pero el Señor Jesús, su gloria poderosa, es el único que puede romper todo yugo de maldad, amén. Entonces vamos a estar en pie y yo quiero que hagamos una oración y que tengamos unos minuticos de alabanza. De verdad que reconocer a Dios, alabarlo con sinceridad, incluso usted no puede decir las palabras más elocuentes, pero de verdad dígale una frase, una palabra sincera a Dios. De verdad que el Señor Jesús está presto a esas palabras que usted quiere decirle, amén.